¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Este jueves es jueves de salud y hablamos de recomendaciones psicosociales para esta cuarentena, para este encierro voluntario que a causa de la epidemia de COVID-19 pues estamos teniendo todas y todos. Hablaremos de cómo afrontarla, cómo estar en ella, pero también cómo vamos a poder actuar mejor al salir de la misma. Aquí en Soluciones. Comenzamos. Me da mucho gusto poder acompañarlos en esta emisión en donde estaremos también platicando, bueno, pues cómo responder de manera mental y cómo esto impacta nuestra salud en estos días de cuarentena. Y para esto mi compañero Mario junto con nuestra invitada, bueno, estarán platicando sobre este tema. La invitación es para que usted siga esta transmisión a través de nuestras redes sociales oficiales de Radio Televisión de Veracruz y de TV+. Una de estas ventajas es que usted puede compartir, puede etiquetar y enviar este video, por ejemplo, a sus familiares, a sus amistades, porque esta también es una información importante. Mente sana en cuerpo sano. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz y también, por supuesto, la Secretaría de Salud del Gobierno de nuestro país también están boletinando información con consejos prácticos, con números de emergencia para cómo mantenerse activo, cómo mantener la mente despejada y clara en estos días en los que las actividades han cambiado. Comúnmente estamos en la calle, en el ir y venir de las actividades, pero bueno, pues en esta ocasión, miren, de las actividades que ellos recomiendan, lo primero es que realice actividades productivas, comparta tiempo con la familia, sea tolerante, mantenga la paciencia. Ellos están enviando apartados con actividades para jugar, para practicar distintos deportes en casa con los niños, música, todo esto, pero también algo importante que usted debe recordar: aprovecha hacer esas cosas que no hace de manera cotidiana, coma con más tranquilidad, duerma más. ¿Cuántas veces no pasa que se come a prisa y no con la familia precisamente por la apuración de cumplir con ciertas actividades, o no se descansa lo suficiente por lo mismo? Entonces también aprovecha hacer esto y más adelante iremos platicando de qué otras actividades usted puede tomar en cuenta y hacer en su casa. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. Para hablar del tema, la psicóloga Claudia Ayora Vázquez. Bienvenida, Claudia. Hola, muchas gracias. Somos bien contreras. Nos tienes que ayudar en ese mecanismo mental en el que si nos dicen ve, no vas, y si nos dicen no vayas, vas, y si nos dicen quédate en tu casa, entonces nos salimos, y si nos dicen haz lo que quieras, entonces nos encerramos. Tristemente. Y tristemente creo que no acabamos de entender primero lo terrible de esta epidemia, ¿no? Sí. Que el exhorto ha sido insistente desde hace ya 2 meses y medio. El gobierno nos ha dicho quédate en tu casa, es la única manera de resolver el tema. Pero al quedarnos en la casa, muchas veces obligados, porque ya en la chamba nos dijeron te vas, o porque tuve que cerrar el changarro mientras porque nomás no estoy vendiendo, o por la razón que sea, oh Dios, nos encontramos con que esta es mi familia. Y aquí está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Este es mi ambiente. Y no lo tenías, porque el diario trabajar nos ha llevado a que nuestras chambas sean nuestros hogares y nuestras compañeras y compañeros, nuestra familia. Y casi llegamos a casa pues como un lugar de desconocidos. Y nomás para descansar, dormir y ya. Antiguamente. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y creo que esto está provocando aquí algunos temas mentales medios severos. Entonces, a ver, Claudia, primero, ¿por qué somos tan contreras? Bueno, eso sí creo que es una de las características del mexicano, de la mexicana, que minimizamos muchas veces las cosas que pueden estar sucediendo. Somos expertos epidemiólogos desde atrás de la pantalla, ¿no? Claro. Expertos políticos, expertos maestros, expertos. Y qué padre que todos tengamos nuestro propio saber. Pero sí nos está costando mucho trabajo como sociedad confiar
en que entre todos juntos podemos hacer algo distinto a lo que está sucediendo en otros países. O sea, lo primero que hay que recordar y saber la gente que nos está viendo y nos va a escuchar es que esta es una realidad. O sea, estamos viviendo una realidad porque todavía no nos cae el 20 de que estamos dentro de una pandemia y que esa realidad implica muchas cosas más, como bien tú lo dices, ¿no? De entrada, hay un sector de la población que no todavía cree que es algo inventado, todavía cree que es algo que está exagerado. Entonces, pues, primer paso es reconocer diría mi abuelita, pon tú que no es cierto. Pon tú que no es cierto. Pero hazles caso. Punto que no es cierto, pero vamos a sumarnos a que es una realidad y que tenemos que enfrentar una vida, como bien dices tú también, que no estamos acostumbrados como sociedades. O sea, está pasando lo mismo en muchos países y es muy interesante. Sí. La sociedad actual, sobre todo, bueno, las grandes ciudades, sobre todo, es una sociedad individualista, una sociedad que camina y trota en muchas ocasiones de una manera personal, única. Y estar en colectivo nos ha costado trabajo. O sea, es algo que decimos deberíamos. Desde los deportes, ¿no? Los deportes colectivos rara vez se nos dan. Porque estamos también educados bajo la competencia, entonces hemos preferido hacer lo que podríamos llamar éxito de una manera individual, entonces lo laboral, todo ha sido pues muy, muy individual. Entonces, ¿qué nos enfrenta actualmente la pandemia? Pues a replantearnos una manera de convivir. O sea, y de solidarizarnos, porque no solamente es convivir con quienes están adentro de la casa, que a lo mejor estaba durando 20 años mi matrimonio porque nada más llegaba yo a las 9 de la noche. Pues ya no hay nada, ¿no? En realidad son roomies. Y ahora tengo que conversar, ahora tengo que hacer cosas que no sabía que tenía que hacer, ¿no? O que no estaba ya acostumbrado a hacer, o que no... Pero que ahorita que sigamos platicando, creo que son de las cosas que podemos rescatar en la listita de que ojalá no volvamos a la normalidad. Ahora, ¿cómo afrontarla? Entiendo que le pega diferente a adultos que a niños y niñas, ¿no? Es decir, ahí hay creo que dos escenarios que me gustaría, si no tienes Claro. Lo primero es, ya nos encerramos, ya estamos en casa. Y de repente este universo de mi casa... Los primeros 2, 3 días, pues qué padre, ¿no? Porque todos los días que tenemos que pararnos a trabajar y cuando estamos en la chamba, soñamos con... despertar tarde. Y estar mejor retirado y en mi casa, tirado, viendo la tele. Uy, nada más que no hay fútbol, ni béisbol, ni fútbol americano, no hay nada. Bueno, pues me tiro 2 días a ver películas, pero después ya no. Y de repente entonces empiezo a entender que tengo que convivir, que tengo que pasar el día. No estoy acostumbrado y empiezo a tener una serie de sentimientos de frustración, de enojo, de tristeza, de depresión. Claro. ¿No? ¿Cómo nos está pegando, Claudia? ¿Y cómo podemos, ir identificando cada conducta de estas para ayudarnos entre nosotros en casa a identificar a tiempo y a salir de estos estados? Bueno, dices algo muy cierto, que es también, ahorita es como periodos, ya han pasado importantes de estos periodos en el reconocimiento. Saber y reconocer que sí estamos viviendo una situación difícil que implica que nos va a trastocar en muchas áreas, económica, emocional, social, etcétera. Entonces, siendo conscientes de esta situación, tenemos que ser conscientes y validar las emociones que están sucediendo dentro del hogar. O sea, necesitamos reconocer, no podemos creer o pensar que todo va a estar perfectamente y vamos a estar todos felices, pero sí, validar que estar más irritable. Puede haber ansiedad y depresión, obviamente, porque lo que en mi cabeza y mis emociones y en mi futuro veo, pues son preocupaciones. Entonces, sí es un periodo grande que puede existir en donde el ambiente prevalece la preocupación. Y esa preocupación en cada persona es diferente también, ¿no? No solamente el miedo que podemos tener, que también es muy válido tener miedo en algún momento, y sentirnos pues en total desamparo por
porque personalmente tenemos que hacer esos reajustes de qué hago ahora yo aquí, cómo voy a hacerle después. Sobre todo el futuro es lo que generalmente nos empieza a agobiar, ¿no? El poder proyectar nuestra mente más allá y decir qué va a pasar después, en los adultos sobre todo. En los niños es el aquí y ahora, pero en los adultos generalmente pues es simplemente el mar de situaciones que vienen al hogar, porque estamos muchos en muchas ocasiones, cada persona es un mundo, son casas pequeñas con mucha gente de diferentes edades, diferentes situaciones, carácter, etcétera, y primero es validar que nos podemos sentir así. Y es que como que se invaden espacios, ¿no? Es decir, creo que en la cotidianidad, pues si papá y mamá trabajan, o uno trabaja más que el otro, o en horarios distintos, como que todo se acomoda, ¿no? Claro. Los niños ven la tele a determinada hora o ocupan el internet a determinada hora, y el papá y la mamá también en su momento, en su hora. Y de repente cuando están todos juntos, estos espacios que ya los tenían muy definidos, se sienten invadidos, ¿no? Y no importa el tamaño de nuestro espacio, ¿no?, familiar en el que estemos, sí es muy recomendable escoger un pequeño espacio, no importa cuál sea, qué esquinita sea, para que sea la de tu intimidad. Mi espacio vital. Mi espacio de respiración. O sea, un espacio en donde reconozca que estoy sintiéndome enojada y necesito aislarme para recuperarme. En un espacio en donde necesito llorar y a lo mejor en ese momento no hay con quién y entonces voy. Necesitamos reconocer los espacios en conjunto, colectivos, donde podríamos realizar actividades, que lo ideal sería eso, abrirle la puerta a la nostalgia y al recuerdo de las historias de las que nos unieron como familia. Eso es digamos, una propuesta que se está manejando en diferentes lugares porque no nos damos tiempo a eso. ¿Qué voy a hacer? Abrirle la puerta a la nostalgia y recuperar, ¿qué es? Fotografías, álbumes fotográficos, cómo se conocieron mamá y papá, cómo fue el día en el que nacieron. O sea, un espacio colectivo en donde podamos recordar lo que nos unió como familia, porque de esa manera también vamos reencontrándonos con el otro. Pero también sucede que en las familias está pasando, en muchas de ellas, lo que pasa en los escenarios que normalmente vemos en restaurantes o en áreas públicas. Están papá, mamá e hijos, tal vez en un mismo espacio. Con sus propios aparatos. Celulares y sí. Ya. Y no hay esta conexión. No pasa también, Claudia, que estábamos viviendo más en el futuro que en el presente. Es decir, hoy estamos un poco frustrados porque aquello que teníamos pensado hacer, programado, diseñado, ya no va a ser. Y no sabemos al volver a la normalidad si esto va a poder ser. Claro. Creo que nos habíamos olvidado de vivir el hoy, ¿no? El manejo del tiempo, el disfrute del tiempo, la organización del tiempo se vuelve totalmente distinta. Entonces también eso ha habido como un choque y un reajuste emocional para las personas. O sea, que tiene que ver con ¿qué hago con ese tiempo? Antes nuestro tiempo estaba lleno o de trabajo o de algunas cosas superficiales. O sea, quiero ir al cine, quiero ir a comprar tal cosa. Me voy al antro con mis flota, ¿no? O quiero salir a dar la vuelta, o quiero ir... Y no era en el aquí y ahora y en el estar. Entonces, eso sí también ha sido difícil para muchas personas, el poder decir, o sea, si no tienes nada, ¿qué tienes ahorita? ¿Y qué vas a hacer con eso que se está sintiendo y lo que se puede reorganizar de manera interna y familiar? Ahora, cosa que no está tan fácil. No está fácil. Ahora, y vamos a llegar a la parte donde Exacto. Claudia nos va a decir qué hacer. Pero en esta identificación de cosas hay un componente aquí que es una realidad demoledora, y es la parte económica, ¿no? Hay muchos millones de mexicanos y mexicanas, que el 60%, que prácticamente viven al día. Sí. Y muchos de ellos o de ellas que no están ya pudiendo salir a generar el ingreso, ven muy difícil el tema de ya no te comas ese plato que quedó ahí, ahora usa media lata de los frijoles, ahora ya no te comas esos limones porque hay que hacer el agua, ya no compres esa comida chatarra porque necesito ese dinero para comprar el jamón. El tema económico está siendo también un factor de un estrés y de un manejo de ira y de problemas internos muy fuerte. Pues ahora nos hemos puesto en un lugar muy vulnerable de diferentes maneras. Vulnerables en lo económico, vulnerables también como
personas, seres humanos dentro de este ambiente, porque además nos tocó a nosotros en esta región el que sea temporada de sequía también. Entonces eso ha sumado... La peor, por cierto, ha sumado a la sensación de, o sea, no tengo el dinero suficiente para comprar ciertas cosas. No puedo ir tampoco a cada rato al súper. Tengo que economizar lo que tengo y además la naturaleza nos avienta un grito de ten cuidado porque tampoco hay tanta agua, ¿no? Entonces sí estamos reconociendo lo vulnerable y obviamente pues una realidad que nos trastoca a todos, que es la económica, pero que yo creo que también de esa situación tan triste y tan preocupante podemos sacar algo interesante como sociedad. El poder reorganizarnos como antiguamente existía, como una economía distinta. Creo que se podrían realizar, ya se están haciendo, algo que me ha dado esperanza en estos momentos difíciles para muchas personas, es que uno es que somos muy creativos los mexicanos, o sea, sabemos que no podemos hacer tal cosa y nos ideamos otras, pero también algo que nos está ayudando en lo emocional y en lo económico es pensar que no estamos solos y que podemos hacer redes. Hay mucha gente conteniendo emocionalmente a otras que ni siquiera se conocen y otras también redes que se están creando para acceder a una economía distinta, sustituir nuestra economía monetaria por lo que antiguamente era el trueque, por lo que antiguamente era el intercambio, alguien que está sembrando y que tiene gallinitas y huevos y alguien que hace pan. También es poder voltear a ver al otro, porque esas habilidades las teníamos antes, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces estamos generando también habilidades que nos ayudan a subsistir. Yo algo que veo maravilloso es que hay muchísima gente que dijo, no puedo ir al mercado. Cuando dijeron el mercado, yo estoy en Coatepec, cuando dijeron el mercado de Coatepec se cerró, yo dije, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ahí te cae el 20 de que dices, estamos... Es que hay muchas cosas que tenemos dadas por hecho. Definitivamente. Y ahora nos dimos cuenta que no. O sea, abrir la llave y lavarnos las manos 20 veces y cuando no cae el agua, porque esa hora no cae, ¿cómo le hago? Entonces, es un movimiento que tenemos interno maravilloso, pero que necesitamos forzosamente sacar partido de eso. Si no sacamos partido de eso, en realidad nos vamos a sumir en una depresión permanente. Ahora, también nos está pasando que nos estamos dando cuenta que todo aquello de lo que nos quejábamos era lo más preciado que teníamos, ¿no? Es decir, de repente nos chocaba el trabajo porque había que ir a ver a no sé quién y aguantar a no sé cuál. Y hubo un fenómeno además muy chistoso porque cuando empezaron a hacer la lista de, a ver, ¿quiénes tienen enfermedades para que se vayan a su casa? Todos levantaron la mano, ¿no? Y entonces acordaron que allá, pues hace 20 años les dijeron, creo que eres hipertenso, ¿no? Oye, fumaste, creo que tú tienes fumaste. diabetes. Y entonces andaban ahí buscando sus papeles más viejos del seguro y yendo al seguro en friega para que, dame mi certificado para que ya la chamba me manden a mi casa. Y yo no sé cómo están ahorita en sus casas, ¿no? Han de estar pidiendo a gritos regresar a trabajar. Y me pasa con los niños y las niñas, los que hemos podido verlos a los enfermos de cáncer, a los niños y niñas enfermos de cáncer, en los hospitales lo primero que quieren, lo único que quieren es volver a la escuela. Sí, salir a jugar. Y es un poco lo que les está pasando ahora. Platícanos cómo está incidiendo en las niñas y los niños. Pues es muy interesante que un derecho esencial de los niños es poder tener espacios de recreación, o sea, es que puedan salir a áreas verdes y poder recrearse. Y ahorita pues es muy difícil y muy restringida la manera en que un niño puede recrearse. Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar que, bueno, a lo mejor la casa tiene un patiecito y entonces en ese patiecito te organizas y pones una alberquita, pero la mayoría de los niños están confinados en espacios muy pequeños, que sí convierte el momento o la necesidad del niño en algo difícil, ¿no? Por cuenta propia. O sea, un niño necesita hacer ciertas cosas, pero está en el adulto el que podamos brindarle algunas otras opciones y regresar, digo yo, al pasado, abrirle la puerta a la historia. Los juegos de mesa, los juegos dentro de la casa, nosotros hacíamos mucho eso. A lo mejor sí éramos más callejeros en algún otro momento, pero también teníamos los espacios de poder hacer juegos de mesa, juegos con otros, dentro de la misma casa poder crear momentos
momentos lúdicos para toda la familia y espacios para ellos. Y que no sea, digamos, el orden familiar o el orden hogar no puede ser el mismo. Es un espacio, me decía una familia que consulté vía internet, que rehicieron los espacios de su casa, o sea, amontonaron y cambiaron todos los espacios de su casa, que es pequeña, pero que la reorganizaron para que hubiera pequeños rincones abiertos, así como desolados, sin nada, en donde pudieran incluso tirarse en el suelo. O sea, Mira, qué interesante. Porque eran como espacios como ya muy conocidos, que llegado un momento empiezas a desesperarte, ¿no? O sea, no encuentras el lugar en ese... No, y además ese es mi lugar del sillón. Además, ¿no? Mi lugar de la mesa, mi lugar de la... ¿no? Y entonces lo que hicieron fue pues ir reorganizando la casa, modificar los espacios y modificar también esos rincones para cada quien. O sea, ahora ese sillón de papá pues va a ser un barco y lo van a voltear y va a ser otra cosa y así se va a quedar una semana. Y no pasa nada si la casa está totalmente vuelta para atrás, pero necesitamos acompañar a los niños en la creatividad y en el ofrecerles otros. Son muy moldeables los niños, son muy adaptables, pero necesitan sentir desde nosotros que todo está bien, porque también el miedo existe. Pero con todo esto que hemos platicado de adultos y de niños, también queda claro que tenemos que aprender a soltar, es decir, ese orden estricto mental y de llevado a acciones en casa que teníamos, tiene que modificarse, es parte de la tensión. O sea, no es un día cualquiera. O sea, no podemos seguir igual haciendo las mismas cosas y que tengan un efecto diferente, no se puede. Y algo importante que yo recomiendo es que reorganicemos la estructura familiar o sea, cada semana. Por ejemplo. O sea, el que actualmente las mujeres están teniendo una cuarta jornada, o sea, es peor que lo que vivían antes cuando salían a trabajar las mujeres, porque implica atender a toda la familia, cocinar a toda la familia, estar limpiando a toda la familia. Que sus maridos les ayuden. Suena bien bonito. Y los hijos mayores también. Pues no, que no sean así. No, pero no, tú y yo lo vemos tan sencillo y tan fácil. Pues que aprendan a hacer frijoladas, ahí hay un tutorial ya. Buenísimo, por cierto, muy fácil, muy fácil. Digo, que les ayuden, por Dios. Bueno, tenemos que hacer evidente eso, pero pareciera broma, pero no. Pero no lo es. No lo es. Sí, o sea, está sucediendo que lo que yo hacía antes en una jornada determinada, ahora es 3 veces más. Entonces, lo primero es que sentarnos y decir, vamos a reestructurar. Hay que repartirse las Hay que repartirse, también. todos, absolutamente todos. O sea, hay periodos a lo mejor de depresión, periodos de tristeza que dices, bueno, hoy no los laves los trastes, te tocan a ti, no los laves, pero mañana sí. Porque o sea, vivimos todos aquí, es un equipo y en ese equipo tenemos que repartirnos diferentes cosas para estar bien. Y una de las cosas son las tareas hogareñas, el lavado, el planchado, bueno, planchado ya nadie plancha, creo, espero, pero lavar la ropa, cocinar, todas esas actividades que en muchas ocasiones no existían en la familia, o sea, era una persona la que lo hacía. Estamos acercándonos a una pausa. Yo quisiera, antes de ir con Fey y luego a la pausa, claro que me ayudes con algo después de que regresemos. Primero, nos estamos reencontrando con las parejas y los hijos. ¿Qué pasa con las familias que tenían dificultades, que no se hablaban, que traen todos estos rencores y estos resabios? Y hoy tienen que verse, no hay de otra. Y no hay más que o hablarlo o terminar de romperlo. Pero eso me lleva a la otra parte que queremos que nos ayudes. Está creciendo dramáticamente la violencia intrafamiliar y tenemos que ayudar. Y en base a ello, ¿nos podrías dar sugerencias de cómo llevar mejor estas emociones y ser mejores? Porque el problema ya no va a ser nada más la casa. Cuando esta cuarentena se levante y tengamos que volver al trabajo y todos a nuestras actividades, necesariamente somos otros. Si no fuimos otros, entonces yo no sé qué hicimos con todo lo que nos está enseñando esta epidemia y este encierro en casa, ¿no? Claro. Que obliga a interiorizar, obliga a reconocerte, ¿no? Sí, claro. A verte en el espejo y decir, de veras ese soy yo. Y este es un momento bueno para cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Me ayudas con eso después de la pausa? Claro que sí, lo platicamos. Claudia Yor Vázquez está con nosotros. Vamos a ir contigo, Fey, y de ahí a la pausa. Ya venimos.
Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues precisamente la Secretaría de Salud puso a disposición de las y los mexicanos la línea de la vida. Es el siguiente número telefónico que le voy a dar. Le voy a dar tiempo todavía para que lo anote. Está apareciendo en nuestra pantalla. Es el 800-911-2000. 800-911-2000. Anótelo, por favor, a lo largo del programa. Lo vamos a estar poniendo en pantalla. Se lo vamos a estar brindando para que usted lo pueda. Esta es la línea de la vida. Si usted se siente desesperado, con algún ataque de ansiedad, si no sabe qué hacer, si está confundido, entra en pánico, usted puede comunicarse a esta línea telefónica y especialistas en salud mental estarán brindándole la atención necesaria. Y a lo mejor también suena un poco rebuscado, pero la Secretaría de Salud también recomienda que en cuanto usted tenga algún episodio de ansiedad, de ira, de frustración derivado de esta pandemia del COVID-19, usted se concentre, cuente hasta 10 y respire. Por más que suene rebuscado, funciona y le puede funcionar a usted. También es importante que no se llene de ese exceso de información falsa que circula. No la crea y no la comparta. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en Soluciones y agradecemos muchísimo a quienes están al pendiente de esta transmisión a través de las redes sociales oficiales de TV Más. Y le voy a comentar nuevamente el teléfono de la línea de la vida que ha puesto a su disposición la Secretaría de Salud. Es el 800-911-2000. La campaña Quédate en casa puede ocasionar episodios, momentos de ansiedad, de nerviosismo, y es importante que usted se mantenga tranquilo, que busque las fuentes de información oficiales. Antes de la pausa le comentaba que había un exceso de información falsa que lo único que logra es desatar el pánico. No la crea y no la comparta, mejor busque las fuentes oficiales. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, de hay que estar en casa, es normal que usted presente estos episodios. También, por ejemplo, en la página de salud del Gobierno de la República, usted va a encontrar incluso audios relajantes que están preparando para que usted pueda meditar, para que usted pueda relajarse, sobre todo cuando se disparan esos momentos de ira o de violencia. También hay apartados especiales con información muy específica para los niños y las niñas. Por ejemplo, usted puede escuchar este audio, le va a ayudar a reducir los niveles de estrés, se va a relajar físicamente, mentalmente. Recuerde que una mente tranquila es una mente saludable. Entonces, todo este trabajo de audios relajantes que están posteando y subiendo la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal y del Gobierno de la República. Rápidamente les quiero dar también algunos consejos para quienes tienen adultos mayores en casa. Hay dos opciones. Hay adultos mayores en casa conviviendo con la familia y hay adultos mayores que están viviendo solos. Es importante que en ambos casos usted esté al pendiente de los adultos mayores, papá, abuelitos, es decir, coloque una hoja con una letra bastante clara y legible para ellos. Recordemos que su vista no es igual que la de una persona más joven. Entonces, con los números de emergencia específicos a los que puedan llamar, el de su médico, el de alguna ambulancia, el 911, los números de emergencia. También asegúrese de que tenga los medicamentos necesarios, no para una, sino para al menos 2 semanas más. También de que tenga rutinas especiales para adultos mayores, hay de estiramiento, de relajación, hay rutinas especiales. Entonces, colóquelas de manera que las puedan ver, de que tengan acceso a ellas. Y también es importante que se estén telefoneando, escribiendo, llamando, de que haya una comunicación virtual y digital constante con ellos a cada momento y varias veces al día. Y ahora sí, voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Estamos platicando con la psicóloga Claunia Ayora Vázquez. Y Claunia, antes de ir a la parte de la violencia intrafamiliar y los consejos que nos vas a dar para manejar nuestras emociones durante y después en adultos y en jóvenes, hay dos cosas que nos preocupan mucho. Una, de repente hubo un relajamiento peligrosísimo, tal vez en la peor etapa de la pandemia. Algo pasó en la mente de muchas y muchos mexicanos que dijeron, no, siempre sí salgo a la calle. Se habían guardado y de repente otra vez los vemos en la calle y no lo podemos explicar. Y ahí quiero quitar, por favor, a quienes
por razón de vida tienen que salir a ganarse el pan. Bueno, pues eso se entiende y con todas las precauciones del caso tienen que hacerlo, pero no estamos viendo eso, estamos viendo gente que tal vez no tendría que estar en la calle. Hay cosas muy chistosas, hay cuates que viven, por ejemplo, cerca de un parque, que en su vida le hicieron caso y ahora ya les dio por salir a correr. Bueno, eso sí está entendible, digamos, o sea, no está justificado, pero sí entendible por la desesperación de estar dentro de un espacio en donde no estás acostumbrado a estar y que no sabemos realmente cuáles son las características de estos espacios. Hay espacios muy violentos, muy mortificantes, que es difícil para las personas poder estar en ellos, ¿no? Entonces, si es, digamos, este ejemplo que tú das en el que de repente dices, ya no puedo más, voy a salir a la esquina, veo el parque y me regreso, es muy común. Yo, pues, no los, obviamente, suscribo, pero justifico un poco, lo explico porque emocionalmente hay momentos en los que sí necesita hacer algo, ¿no? Yeah. Pero lo que no se justifica para nada es que pensemos que ya podemos ir haciendo nuestra vida de forma normal. ¿Por qué volvimos a salir? Pues yo creo que sí tiene que ver con la desesperación, sí tiene que ver con la poca forma de organizarnos internamente. Yo quiero proponer a la gente que sí se sienta, o sea, que se sienta y se siente en un espacio determinado a reflexionar qué necesita reprogramar en su persona y como adulto, y si es madre de familia y puede hacerlo en pareja, sería mucho mejor. En algunos casos sabemos que a lo mejor no contamos con esa misma sincronía de metas con la pareja. A lo mejor el hombre puede tener mucho más preocupaciones por la cuestión económica, entonces no insistir en el hecho, dejar a un lado, pero sí sentarnos y decir qué voy a hacer y cómo lo quiero hacer. Si tengo hijos, tengo que planear una ruta cotidiana, o sea, semanal, con mi familia y conmigo misma. El autocuidado es sumamente importante. Si eres madre de familia, si estás dentro de una casa y tienes a varias personas que son emocionalmente dependen de ti, necesitamos empezar por uno mismo. Tener un espacio... Tengo que estar bien yo. Tiene que estar bien, liderar, exactamente, ¿no? Exactamente, para poder contener a los hijos, para poder organizar otras cosas. Entonces, el autocuidado es importantísimo, tener un momento en el día para él, para esa persona, o sea, el poderme encerrar. Entonces, organizando el día, entonces también puedo ayudar a los demás miembros de la familia a reconocer que todavía no podemos hacer una vida normal y que dentro de la casa podríamos hacer otras cosas. Ese es como un escalón más de a lo mejor proyectar cosas en familia, organizar proyectos familiares que nos podrían ayudar ahorita para el confinamiento, pero también podrían traducirse en a lo mejor en una idea económica posteriormente. Antes de ir a la pausa, te pedía yo que cuando regresáramos habláramos de la violencia intrafamiliar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está exacerbando? ¿Y qué nos aconsejas? ¿Cómo podemos también ayudar? eso era también de esperar que sucediera, ¿no? Eso también es necesario visibilizarlo, porque si la situación de violencia existía en un índice muy grande, ahorita en cuatro paredes, con estrés, con preocupaciones, con choque de personalidades y de rutina diaria, se intensifica mucho más. Se incluso muchos rencores. Pues es que si no había, claro, si en algún momento la pareja no había trabajado diferentes situaciones personales, tanto de la relación como familiar, aquí es como una olla express, aquí va a reventar. Pero ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué consejos nos das para que quienes tengamos broncas con nuestras parejas, con nuestros hijos e hijas, podamos ocupar este tiempo como una gran oportunidad de hablarlo, de limar, de acercarnos otra vez, de reconocernos otra vez, de perdonar también? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, de entrada sí se aconseja que pudiera haber un cierto diálogo, pero yo sé que cada familia es distinta y no es tan posible que de repente uno proponga sentarnos a la mesa y platicar de algo. Hice un pan
hice esto y vamos a platicar, ¿no? O sea, nos estamos llevando mal, antes nos caíamos gordos, pero ¿qué vamos a hacer y cómo lo podemos hacer? ¿No? O sea, ¿cómo nos organizamos en el día? Si no existe la posibilidad de que todos los miembros de la familia tengan una respuesta positiva a un diálogo inicial de reorganización en la familia, porque estas situaciones que se dan, fricciones que se dan, tienen que ver también con lo cotidiano y con lo totalmente superfluo, lo que no es importante. Exactamente. Y lo hacemos enorme, ¿no? La pasta Mira, de patinó la dientes. mosca en la mesa y tú tienes la culpa. Porque, Ahorita necesitamos relajar esa parte, o sea, olvidar lo superficial, sino lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo quiero que nos relacionemos y cómo poder subsistir en un ambiente amable? Y en muchas ocasiones se sugiere simpático y bromista. O sea, lo que queremos hacer es continuar con las mismas rutinas y seguir, pues obviamente que todos los hijos tengan que chutárselo de la escuela y luego la tarea y luego, ¿no? Y el marido tenga que estar pensando cómo le va a hacer cuando regrese. Sí, obviamente tenemos que pensar en esas cosas, pero darle pauta y darle entrada a reflexiones distintas, acciones distintas que pueden ser también divertidas y que la pasta de dientes o la cama no hecha en un día no pasa nada. Sí se sugiere que haya rutinas, que todas las mañanas, que no digamos... se rompa, de hecho, la rutina, ¿no? Crear nuevas rutinas. En lo más posible, ¿no? Pero rediseñar las propias rutinas. O sea, sí necesitamos rediseñar las rutinas. ¿Qué hacemos? ¿Nos despertamos a la 1? Sí, nos despertamos a la 1. Pero cuando nos despertamos a la 1, ¿qué hacemos? Pues sí, vamos a bañarnos. ¿Se van a bañar todos los días, chicos? No. Bueno, un día sí y un día no. ¿Les parece? Sí, perfecto. Pero entonces sí vamos a hacerlo. Y nos reorganizamos. Tenemos que comer a las 2, entonces tú haces esto, tú haces aquello. O sea, ya no es levántate temprano y eres un flojo. Ya te dejo que te despiertes a la 1. Pero a partir de la 1... Como el meme, ¿no? Se enojan porque me paro a las 12, pues ni que se me fuera a hacer tarde para hacerme tarugo todo el día. Exactamente. ¿No? Pero sí entonces poder poner cada quien de forma personal qué le gustaría hacer en ese día y de manera familiar en equipo tener una tabla en donde él saca el perro Juan y yo cocino y lava los trastes fulanito y esa tabla se organiza y se reorganiza porque entonces esas situaciones que cansan y desesperan a una sola persona se convierten en enojo. Y ese enojo se convierte en violencia también. Claro que dentro de las casas está habiendo situaciones que son de otro índole. Sí hay familias en donde el machismo, el patriarcado terrible, ¿no? Es terrible. Entonces yo no me puedo organizar con el marido. ¿Qué hago? Me organizo yo con mis hijos. A lo mejor éntrale si quieres, manito, ¿no? Porque... Desafortunadamente, no hay manera de dialogar esas cosas, pero sí las puedo hacer yo con mis hijos. Sin enfrentarse. Sin enfrentarse, definitivamente. No se vuelve insostenible. Si toda la vida le he servido la comida y eso me choca y eso me parece injusto y eso no debería de ser, pues sí, no debería de ser. Pero en estos momentos no voy a pelearme al respecto. Claro que si ya transgreden mi seguridad, hay distintas formas en las que podemos pues, no quedarnos callados. Porque si han habido situaciones violentas, si han habido situaciones de enfrentamiento que puede llegar a la agresividad, necesitamos también tener un protocolo. Así como hago mi rutina del día y que quiero para llevármela tranquila, también necesito hacer redes con mis vecinas, hacer redes con amigas para que con un solo teclado en el teléfono sepamos que nos están violentando. Está la alerta, la mujer alerta del Instituto de la Mujer, que también en 365 días, todas 24 horas, podemos marcar. También tiene Seguridad Pública un botón de alerta. 911 podemos marcar. Podemos bajar en nuestro celular, o la Mujer Alerta, Línea de la Vida. En el celular esta aplicación es muy sencilla y nos pueden auxiliar. Y también algo muy importante que no lo pensamos. Hay hombres que están sintiendo y reconociendo que esa parte agresiva y violenta de él está exacerbándose más. Quizá la tenía controlada, quizá la tenía un poco dormida. Sí, pero hay disparadores. Hay disparadores. Entonces hay un teléfono para los hombres. Un teléfono, si me permiten decirlo, es 52 64 20 11. 52 64 20 11. Ya no pagamos nada, entonces no hay ningún problema a dónde hablamos. Es de una organización para línea de emergencia para los hombres. Porque algo maravilloso que también tendría que empezar a suceder es que reconozca que, claro, que estoy
pasándola mal. Y a partir de ahí pedir ayuda Y porque es también aceptarla, ¿no? añejo, digamos, es histórico que el hombre no tiene la posibilidad de llorar y de tirar la toalla. O sea, todos deberíamos de tener y ser conscientes de que podemos sentirnos un día mal y ese día no voy a hacer nada. Y respetar y acompañar. Aquí estoy si necesitas hablar. Pero a los hombres no se les permite históricamente, desde niños, no pueden llorar. Los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no lloran, dirá Miguel Bosé. Entonces, esto puede exacerbar más porque no puedo llorar, necesito ver por mi familia, necesito trabajo, pero no tengo nada de eso. ¿Qué hago? Que cualquier detalle me va a enfurecer y voy a agredir a cualquiera. ¿Cómo ayudar a los niños? ¿Qué consejos nos das? Hay que tener con ellos rutinas interesantes de entretenimiento. De entrada, yo diría, a lo mejor me atrevo a decir eso, es dejar de preocuparnos si van a pasar el ciclo escolar o no. Porque eso también está teniendo una atención muy fuerte. No va, o sea, ahorita no importa si aprenden los contenidos de este es que ciclo. no se enfermen, ¿no? Exactamente. Pues sí. Y los niños son escaneadores de nuestras emociones. Sí Y es nos importante sienten, que nosotros estemos bien y que podamos expresar cuando no estamos bien. O sea, hoy me siento un poco triste y decirlo, porque además nos están escaneando y no saben qué está pasando. Pero mañana me voy a sentir mejor. ¿O qué hacemos para estar triste? De repente hay mamás que me dicen, bueno, yo ya puse a Juan pegado en la pared. Y dije, ay, ¿quién es Juan? Ay, preséntame a Juan. Bueno, pues Juan es, o sea, pueden ponerle el nombre que quieran y la imagen que quieran. Una imagen de una persona en un rinconcito, en un lugar bonito. Y cuando hay así como un estallido de enojo del niño, ve a platicarle a Juan qué está pasando, porque a veces no lo hacen con la familia. Entonces, acércate a ellos. Y ahí ves a los niños, de repente una mamá me dijo, pues ya es su mejor amigo Juan, porque va a platicarle y decirle que ya está harta de la familia y de su papá y de su hermano, y ya lo sacó. O sea, tienen que expresar. De repente, Perdón, pero qué terrible que lo tengan que hacer con Juan y no lo pueden hacer con papá o mamá. Claro, bueno, eso es verdaderamente terrible. Entiendo que es una alternativa y yo digo que pueden ser las dos. Lo ideal es que te pues digan, mamá, estoy enojada, pero si tienes 8 años y que lo que te está enojando es tu mamá, porque se la Ni modo pasa que se lo recogiendo diga, ¿no? tus calcetines, entonces ¿a quién le grita? Claro. Es mejor gritarle. O poner un punching bag dentro, Que en le la... suene. Es buenísimo, esos inflables en la puerta de la casa. Entonces ese es, o sea, de repente pasa en las familias y ¡pah! ¿No? Y ya sigo, ¡pah! ¿No? Y obviamente externar que esas sensaciones existen, que esas son válidas. Solamente que, ¿qué hacemos con ellas? ¿Me voy a quedar con el enojo todo el día? No. O sea, me voy a pegar a algo o voy a abrir la ventana y gritar de ya estoy desesperada, cierro la ventana y nos ponemos a hacer un rompecabezas, ¿no? Pero validar que eso está pasando, que eso estamos sintiendo, pero que podemos hacerlo mejor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando regresemos a lo que le llamamos la normalidad? Yo no sé si la normalidad sea más bien esta, pero ¿qué va a pasar cuando volvamos a trabajar todos y todas? Cuando los niños y las niñas regresen a sus salones. Yo espero que no. ¿Tenemos que ser los mismos? Yo espero que no. ¿Haber cambiado? ¿Cómo nos tenemos que adaptar? Yo creo que deberíamos de valorar las cosas, o sea, y eso tiene que ser una reflexión constante, valorar las cosas que aunque no son en la mejor condición, son buenas para el alma, cosas que no teníamos antes. El estar con la familia, el trabajar con la familia. Ahorita mucha gente está queriendo, por ejemplo, hacer un huerto, aprender habilidades nuevas, de ser de carpintería. Como no puede venir el eléctrico, entonces le hago al eléctrico, le hago al carpintero, le hago. Esas cosas no pueden dejar de existir posteriormente. El aprendizaje que tuve que tener durante este tiempo, las habilidades nuevas que imprimí y la búsqueda del otro, también el acercarme al otro porque no puedo ver a los abuelos y entonces chateo con ellos en la tarde o platicamos en familia o hacemos juegos en el WhatsApp en familia. Esas cosas también del encuentro con el otro se vuelven muy importantes y son tristes en el WhatsApp, pero no podemos dejar de tenerlas cuando salgamos. Y también repensar nuestras maneras de relacionarnos. Si pudimos estar 2 meses sin ir a Plaza Américas o comprar tonterías, ¿por qué no podemos hacer de regreso, reorganizar mi economía para gastar en lo que verdaderamente necesito? ¿Qué pasaría si esto volviera a suceder? ¿Qué necesito dentro de mi espacio personal y familiar
para poderla estar mejor. A lo mejor un pequeño huerto horizontal en donde yo obtenga mis propias lechugas, a lo mejor aprender a hacer cierto tipo de comida, almacenar, hacer conservas. O sea, estas situaciones que antes sucedían cotidianamente y que ahora son solo por un peligro, pueden seguir estando posteriormente. Yo creo que lo social tiene que cambiar. El sabernos acercar al otro, aprovechar a las otras personas, reconsiderar las alianzas de otras personas, de lo que hace, los saberes de los demás, lo que hace alguien a lo que hago yo. Y vamos a tener que regresar a eso. Que mi dentista me acepte el intercambio por una consulta, el que mi dentista acepte un panqué de plátano más una mermelada de fresa. O sea, vamos a tener que acceder a eso y reconsiderar que puede ser también normal. Las crisis siempre sacan cualquiera de dos cosas, lo mejor o lo peor de nosotros. México ha sido ejemplo de trabajo conjunto en crisis. En muchas ¿no? veces, sí. Particularmente, digamos, los más recientes, los terremotos, estas cosas. Esta crisis está sacando lo peor de nosotros y es muy triste la forma en que se está tratando a las y los empleados del sector salud. Sí. Que un doctor, una enfermera, un enfermero no puedan ponerse su uniforme porque el chofer del servicio público no lo sube, o un usuario le avienta cloro, o la golpean. Veíamos una historia de una enfermera que golpearon, dejó el coche fuera de la casa de una familia y dijo, por tu culpa nos infectamos, y la patearon en el piso. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos volviendo tan agresivos? ¿Por qué no estamos siendo como en otros países los que les aplaudamos? ¿Por qué estamos siendo tan profundamente racistas, discriminatorios? ¿Por qué nos está sacando lo peor? ¿Qué nos Yo está creo pasando? que hay mucha ignorancia con respecto a lo que está sucediendo. O sea, nos estamos guiando, bien decían hace rato en el corte, que bueno, este mar de información vía redes sociales está cambiando, ¿no? Tergiversando la información que se tiene, que se debería de tener, y además somos una sociedad con miedo a expresar las cosas que pueden ser injustas. Somos mucho más testigos de las injusticias que la posibilidad de abrir la boca. Creo que necesitamos aprender a educar a los demás o compartir saberes con los demás. Por ejemplo, si yo veo que alguien está enojado con alguien y empieza a ver, necesitamos los demás que estamos reconociendo esa injusticia, abrir la boca, poder expresar que no estamos de acuerdo. Pero en muchas ocasiones que han sucedido eso, los testigos son mayores. O sea, los testigos que creen y saben que eso está mal, es un número mayor que el que está ejecutando el problema. Pero no decimos nada. Entonces, es hora de hablar, es hora de cambiar esas cosas y poder nosotros a organizarnos con la gente. Pero yo creo que el poder de las redes es muy importante. Una red de contención emocional con los vecinos para que cuando me sienta triste o pueda gritarle de alguna manera o le pueda hablar o pueda hacerle una llamada para alguien cercano, que aunque sea me lleve a la puerta de mi casa algo que necesite. Una red de personas para que terminando esta contingencia tenga la posibilidad de acceder a una economía distinta que no sea la monetaria. Una red también de apoyo a las personas. O sea, la organización también tiene que ir hacia un activismo emocional, un activismo positivo. ¿Qué hago? Me organizo con la gente para poner, y ya se están haciendo en algunos lados, poner letreros por todos lados de el personal de salud es el héroe. Pero no lo hacemos. De repente hay una pasividad muy importante que yo exhorto a la gente a que nos atrevamos a hacer eso, porque en cuanto nos atrevemos a una cosa, mucha gente se sume. Sí. El problema es que no nos atrevemos a dar el primer paso, ¿no? En China, para cerrarlo, antes de ir con Fey para despedir, en China se visibilizó el tema por McDonald's, fíjate, porque se viralizó un letrero que pusieron afuera de esos restaurantes en China, donde le prohibían la entrada, así dicho, a los negros. Resulta que con la migración africana, en China no los dejaban subir al servicio público, no los dejaban entrar a restaurantes, no los dejaban en nada. No, negros como en Estados Unidos en su tiempo. Y se vio por McDonald's. Si no, ni nos damos cuenta del profundo rencor social. Esto que tú nos decías, que tenemos que
considerar. Vamos terminando, vamos contigo, Fe, y regreso a despedir a Claudia. Muchas gracias, Mario. Y bueno, pues como un comentario final, es pues muy triste que el tema de la violencia intrafamiliar que implica a mujeres, pero también está implicando mucho a los niños. Muchos de ellos están contentos de estar en casa, quizás no levantarse tan temprano, pero para muchos otros su refugio era ir a la escuela. Entonces es importante ver esto desde adentro. La Secretaría de Gobierno de Salud del Gobierno de la República y por supuesto del Estado de Veracruz tiene un apartado especial. Yo lo invito a que usted busque Secretaría de Salud, se vaya a las páginas oficiales. Tiene un apartado especial para niños. ¿Qué hacer y cómo convivir con los niños? Incluso están publicando cuentos, audios también. Y ellos, en esta imagen ilustrativa, le voy a explicar. Mire, ellos aconsejan que usted platique con sus hijos sobre qué es el COVID-19. Después de que usted le explique, pregúntele cómo se siente, si lo comprendió al 100%. También explíquele que el COVID-19 es un virus primo de la gripe y del resfriado. Por lo tanto, es importante protegerse cuidando los ojos, la nariz y la boca. No le diga que no nos podemos saludar ahorita, que no se puede dar uno el beso, el abrazo. Al contrario, inventen formas nuevas de saludarse de una manera ingeniosa y bastante divertida. Que el niño y la niña se sientan protegidos en su casa y con su familia. Manténganlo informado y también es importante, bueno, pues de que sigan conservando buenos hábitos, dormir bien, comer y alimentarse sanamente. Voy contigo, Mario. Gracias, Fe, y gracias a ti, Claudia. Gracias. Claudia Ayora Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Por darnos luz. ¿En qué teléfono te podemos consultar? 2281-460592. ¿Lo repites, por favor? 2281-460592. Y con mucho gusto, cualquier cosa, ahí estoy. Sí, se puede hacer ya ahora llamadas, por internet. Sí, claro que sí. Y aparte de la línea de la vida que nos dio Fey, esta otra línea para que podamos canalizar nuestras emociones, ser mejores, reunir a la familia y regresar. Rediseñar. Rediseñar nosotros, a nuestra familia y regresar muy bien a los trabajos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted también por el favor de su atención. Le aprecio que haya estado con nosotros. Y nunca me voy sin antes agradecer a los que hacen la televisión. Son mis compañeros todos de este staff de guardia híbrido de TV+. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta pronto.